Hermanos, siéntense por favor y vamos a dejar que los pequeñitos del culto infantil salgan reverentemente a su actividad en esta hora. Sigo reflexivo, hermanos, por el incidente tan especialmente conmovedor de este mediodía en el culto dirigido por los niños, especialmente por nuestro pequeño hermano Javier. Fíjense, hermanos, que el hermano Paco y yo hablábamos de esto y él y yo reflexionábamos en algo muy interesante, cómo un niño nos dio una lección que Dios tenía preparada, que ni siquiera el mismo pequeñito sabía que iba a ser el instrumento por medio del cual Dios nos diera una de las más impactantes lecciones, por lo menos a los que con frecuencia estamos aquí arriba en esta plataforma y detrás de este púlpito. La sencillez de este pequeñito conmovido y afectado por la emoción y el impacto de estar aquí al frente y ver un templo casi lleno, nos dio la más grande lección que hace mucho no teníamos. Cómo a veces perdemos esa temor o esa reverencia para tomar este lugar con la humildad que se necesita, hermanos. Y en un momento antes de subir yo estaba orando al Señor para que me permitiera no solo subir hasta este lugar, sino hablarles a ustedes bajo la dirección de su Espíritu Santo. Y el Señor hace eso solo cuando la persona sube aquí humillada, derrotada delante de Dios para que Él dé la victoria, comenzando con el que está aquí al frente y extendiéndose a los que están ocupando este santuario. De manera, hermanos, que bueno, lejos de haber sido algo que pudo haber sido bochornoso, vergonzoso, de ninguna manera fue algo muy, sí, impactante, pero también muy hermoso, hermanos, porque nos recuerda que todo el que se pare al frente, ya no digamos aquí al frente, el solo hecho de venir aquí ante la presencia de Dios y estar al frente del pueblo del Señor es algo que debemos hacer siempre con mucha humildad. Bien, hermanos, y vamos a pasar a la predicación de la palabra de nuestro Dios. Voy a pedirles que vayamos a la Epístola Universal de Santiago. Epístola Universal de Santiago o Carta de Santiago, en el capítulo 1, para leer los versículos del 2 al 8. Santiago 1, 2 al 8, leeré en voz alta, dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, humildemente te rogamos que en esta hora, Padre, delante de este grupo de tus hijos, hables a nuestros corazones bajo la autoridad y dirección de tu Santo Espíritu. Que uses de la vida de este inútil siervo tuyo, para que la honra y la gloria sean solamente a ti. Y que tu palabra, Señor, obre en el corazón, mente y voluntad de cada uno de los aquí presentes,
de la manera que tú lo tienes preparado. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el título del sermón: Evidencias de la sabiduría divina. Evidencias de la sabiduría divina. Una evidencia. ¿Qué es una evidencia? Bueno, una evidencia es algo que confirma un hecho. Una evidencia es todo aquello que permite se clarifique alguna situación. Una evidencia es todo lo que comprueba que algo que se ha dicho es verdad. Y podríamos seguir diciendo ideas sobre lo que es una evidencia. De manera que si hablamos de las evidencias de la sabiduría divina, tenemos que ir a un pasaje de todos conocido que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y estamos hablando no de una sabiduría humana, no de la sabiduría que también Dios le ha dado al ser humano, sabiduría que ahora nos sorprende con los adelantos científicos que ahora están al alcance de cualquiera, que puede traer uno de los mejores teléfonos celulares con infinidad de sistemas o funciones, o esas famosas tablets y tantas cosas, computadoras y tantas cosas que están saliendo que son sorprendentes y que lo único que reflejan es la gran sabiduría que Dios le ha dado al ser humano para hacer los adelantos y los descubrimientos de todo lo que Dios ya tenía preparado para que el hombre descubriera. Pero esa sabiduría, por sorprendente que sea, por extraordinaria y maravillosa que nos resulte, cuesta. Cuesta dinero y, por extraordinaria que sea, no supera a la sabiduría de Dios, que todos tenemos al alcance en un libro que se llama Biblia y que muchas veces tenemos en la casa arrumbado, deshojado y olvidado de muchos. Pero en esta ocasión que vamos a hablar de algunas evidencias de la sabiduría divina, tenemos que partir de esa realidad. El principio de la sabiduría es el temor, o sea, el respeto, el amor, el sometimiento y la aceptación a la voluntad divina de cada cristiano. Y hay 5 cosas básicas que yo quiero decir. La primera de ellas es que la sabiduría divina enfrenta las pruebas con gran gozo. El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué bonito que Santiago escribe a los hermanos. Obviamente no podía ser de otra manera. Santiago no podía dirigir estas palabras a los que no son hermanos, a quienes no han sido hermanados por la fe en Cristo, hermanados al pueblo del Señor. Tiene que ser obligada y estrictamente a los hermanos. Obviamente, a los que hemos aceptado a Cristo Jesús. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo, o sea, por un gran gozo, un gozo extraordinario, un gozo inagotable, un gozo inapagable. Ese gozo que solamente proporciona a Cristo en el corazón. Ese gozo del cual Pablo, enfermo, anciano, preso y solitario, escribió a la iglesia en Filipos: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Ese es el gozo. Y radica en Cristo en mi corazón. Radica en una salvación que Cristo me ha dado, que nada ni nadie me puede quitar. Radica en que mi nombre está escrito en los cielos. Radica en que Dios ha perdonado mis pecados. Ese gozo radica en que yo tengo la bendición de un hogar en gloria. Todas esas cosas, hermanos, nos dan un gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Y dice ¿cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, cuando las cosas están bien, nos va bien, el trabajo está todo bien, gano yo muy bien,
tengo una bonita casa, un carro o un par de carros, último modelo a la puerta, cuando mi esposa, mis hijos rebosan de salud y todo marcha en popa, entonces, pues, sería uno un loco si no estuviera gozoso. En esos momentos, el gozo es algo normal, pero la palabra de Dios y Dios apelan a ese gozo cuando las condiciones son desfavorables. Cuando para el incrédulo, en esos momentos no serían de gozo, sino de tremenda aflicción. Cuando en esos momentos el incrédulo se devastaría y se hundiría en la desesperación. Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuáles son las diversas pruebas? ¿Cuál prueba estás pasando? ¿Cuál es tu problema, la prueba en la cual el Señor te ha puesto? No lo sé, tú lo sabes. ¿Cuál es la prueba? Quizá problemas en el trabajo, quizá problemas con tu pareja, quizá a lo mejor una condición de salud que te ha afectado. Tú sabes qué prueba estás llevando. Este es el momento. Si estás pasando una prueba, este es el momento para que la sabiduría divina te ayude a enfrentar las pruebas con gran gozo. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos en las pruebas, sin importar cuál sea, Dios está usando aquello para hacernos crecer. Una prueba, un examen o prueba es lo que se aplica a cualquier estudiante prácticamente desde el kinder hasta la facultad, el doctorado, la licenciatura. Se les aplica prueba a cada alumno porque se supone que han adquirido un conocimiento que los ha capacitado para enfrentar la prueba y pasarla. De manera que Dios nunca te va a dar una prueba más allá de tu capacidad. Conforme te vaya capacitando, te irá también probando, pero nunca sobrepasando tu capacidad. Pero una vez que pases esa prueba, recibirás nuevo conocimiento para una prueba cada vez más complicada. Hermano, ¿por qué me pasan estas cosas? Hermano, pero si yo ya le entregué mi vida a Cristo, ¿por qué me pone en esta situación? Yo creo que quien piensa así debería ir a este pasaje. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y qué bonito lo que dice Hebreos. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34, que dicen así. Hebreos 10, 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué está sufriendo? ¿Justa o injustamente? Pero bueno, si es justamente, pues no es algo de lo cual gozarse. Pero si es injustamente, gócese. Si lo que está sufriendo es por culpa suya, por haber causado algún problema, pues es la consecuencia de su pecado. Pero si está sufriendo aquellas cosas, como cristiano, dele gracias a Dios. Y como dice Pedro, no se sorprenda de la prueba de fuego como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero volvamos a Santiago para ver en segundo lugar que la sabiduría divina manifiesta el resultado de su fe. ¿Sí? Manifiesta el resultado de su fe. Versículo 3.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien, qué importante. Estamos hablando del resultado de la fe. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, si hemos confiado en Él y le hemos entregado nuestra vida y sabemos que el Señor estará probándonos, una de las cosas o de las manifestaciones evidentes de la fe es la paciencia. Porque, hermanos, necesitamos ejercitarnos en la paciencia. De otra manera, no seremos capaces de soportar el trayecto de la vida cristiana en la cual vamos a enfrentar muchos desprecios, mucho rechazo, muchas críticas, ataques injustificados. Vamos a ser objeto de chismes, de calumnias para las cuales necesitamos paciencia, como el Señor la tuvo hasta llegar al final de su carrera, que era ser colgado en una cruz, y lo hizo con paciencia, soportando a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, al gobierno romano y de paso a los discípulos que se suponía debían estar de su parte. Al final de cuentas lo abandonaron y tuvo que con paciencia soportar todo aquello. De manera, hermanos, que estamos diciendo claramente que la sabiduría divina debe manifestar el resultado de su fe, que es la paciencia. Por eso, si vamos, por favor, ahí a segunda de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, allá en el capítulo 1, versículo 3, dice así, segunda Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Sí, el resultado de la fe es que crezca y el resultado es la paciencia. Por eso dice Pablo que el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahí está la paciencia. Por amor debemos ser pacientes unos con otros. Por amor debemos tolerar a los hermanos que son más difíciles de tratar. Por amor debemos soportar, dice Pablo, las flaquezas de los débiles y sobrellevar unos las cargas de los otros. Todo eso se hace por amor y para eso se necesita paciencia. La paciencia, solamente piense esto, la paciencia que Dios le tiene a usted. La paciencia que Dios le tiene a usted. Y cuando piense en eso, eso nos desarma para impedir o para no ser paciente con cualquiera. Si usted cree que la paciencia que usted le tiene a un hermano es mayor que la que Dios le tiene a usted, está equivocado. Y nadie somos capaces de pensar eso. Porque Dios es paciente con nosotros de una manera extraordinaria, fuera de lo normal. Entonces, hermanos, no nos queda otra más que con gozo manifestar el resultado de nuestra fe, que se tiene que ver en la paciencia para con todos. No solo aquí en la iglesia, aún en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con los patrones abusivos, con los compañeros de la escuela, o los maestros groseros, o con quien sea, paciencia. Muy bien, en tercer lugar, y volvamos a Santiago, diremos que la sabiduría divina produce una paciencia ejemplar. Acabamos de ver que el resultado de la fe es la paciencia, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver que esa paciencia debe ser ejemplar. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. De manera que la paciencia debe ser ejemplar. Una paciencia ejemplar es lo que se menciona allí, la perfección y la cabalidad. Obviamente sabemos que esta palabra perfección se refiere a madurez,
a madurez, porque perfecto no es nadie en este mundo, solo Cristo es perfecto. Pero es cierto que aunque no somos perfectos, podemos ser maduros. Y es cierto que cuanto más maduros somos, más seguros vamos en el camino a la perfección. Y que aunque no somos perfectos, somos perfectibles. Y que eso nos da la seguridad de que llegaremos a esa perfección. ¿Sí? Una vez que el Señor nos llame. Me gustaron mucho las palabras de un hermano pastor que dijo: Dios llama a su presencia a aquellos que han alcanzado la perfección. Y Dios llama a su presencia a los que han alcanzado la perfección. ¿Sí? Mientras no alcancemos esa perfección, esa estatura del varón perfecto a la que Cristo quiere que cada uno lleguemos, no seremos llamados a la presencia divina. El Señor nos va a llamar a cada uno en el momento en que nuestra madurez haya alcanzado ese nivel de perfección del cual Dios se agrade en la vida de cada uno. Y yo quiero decirle que no todos tenemos que llegar a debemos llegar al grado de perfección que Dios tiene establecido para cada uno. Habrá unos hermanos a los que Dios les va a pedir más porque tienen más capacidad, pero a cada uno nos va a pedir la máxima capacidad, cumplir lo mejor posible. Por eso, hermanos, estamos diciendo esto tan importante. La sabiduría divina produce una paciencia ejemplar. ¿Qué tan paciente es usted? Bueno, le voy a decir algo. Una de las personas más impacientes que yo he conocido se llama Fernando de la Mora Lumbrera. Porque yo era un individuo que explotaba como bomba en cualquier momento. Y olvides, una vez que explotaba era terrible. Era una cosa de que mejor había que correr, porque yo era un individuo agresivo, salvaje, majadero, gritón, bocón, todas las peores cosas que se imaginen. Y era un individuo que parecía cerillo, con cualquier roce se prendía y tronaba. No era que dijera que había aguantado mucho y no. Con cualquier nimiedad yo explotaba. Bueno, y yo por eso nunca jamás imaginé, siquiera ni en mis más extraños sueños o ilusiones, que un día yo pudiera ser pastor de una iglesia, porque yo sabía que para ser pastor hay que tener paciencia. Y yo decía, no, pues eso es garantía de que yo jamás voy a ser pastor, y yo estaba seguro con que no lo iba a hacer. Pero así, huraño, gruñón y malgeñudo, así Dios me trajo al pastorado, justamente para aprender a desarrollar paciencia en la iglesia. Y vaya que aquí es donde es la mejor escuela para desarrollar paciencia conmigo mismo y con toda la iglesia. Hace un momento, cuando estábamos antes de comer, estaban quebrando piñatas y yo no sabía que me iban a mí a poner a quebrar una piñata, y le hablan, pastor. Yo dije, bueno, pues vamos a ver qué se necesita. Y llego allí a ver qué pasaba, y pues ya tenían el palo listo allí y la piñata colgada, y le toca a usted quebrar la piñata. No me hagan esto, les dije, por favor. Y cuando ya no hubo más que ponerme a darle de palazos a aquel monigote que colgaba de una cuerda, al final pues la quebramos, ¿verdad? Y ya los niños fueron los ganones, porque los dulces fueron para ellos. Y el hermano Albert Torres me dijo, hermano, ¿quiere verse? Y me enseñó unas fotografías donde me vio de veras como jamás lo imaginaba. Y salió el comentario y dice, se me hace que se inspiró en los hermanos a los cuales tiene ganas de darles así, ¿verdad? Y dije, pues créame que sí. Es broma, hermanos, es broma. No, se necesita paciencia para no ponerse a soltar palazos como ahí lo tiré a la piñata. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces hay situaciones que uno se queda así diciendo, pero un problema de esto, ¿por qué hacer problema de esto? Y a veces hacemos problema de todo, hermanos, de todo. A veces hasta de unas cosas irrisorias y ridículas, y sobre todo que ya se sobreentiende cómo deben hacerse, hacemos un problema.
Y la verdad que lo hacemos porque problemas yo no los veo, pero aquí los hacemos. Entonces, hermanos, se necesita paciencia, ¿verdad? Y que esa paciencia sea ejemplar. Y yo sé que el Señor me está moldeando, pero yo también sé que ustedes me han tenido mucha paciencia, hermanos. Yo también sé que ustedes me han tenido mucha paciencia. Que no solamente yo he sido paciente con ustedes, ustedes también me han tenido paciencia a mí. Yo creo que aquí el Señor, a ustedes y a mí, nos está haciendo desarrollar paciencia. Por eso es muy bonito lo que dice Efesios 4. Vayamos a Efesios 4, en los primeros 3 versículos. Efesios 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué le parece? Qué hermosa petición, hermanos. Es una petición que ahorita Dios nos está haciendo a todos nosotros. Es una petición que la palabra del Señor está presentando en esta hora para que cada uno la hagamos nuestra. Y las palabras de Pablo son llenas de una ternura, porque él estaba preso. Él quisiera haber estado quizá en aquella iglesia en Éfeso para hablar, decírselos cara a cara, pero estaba preso. Y lo que pudiera escribir, y una vez que aquella carta llega, dice claramente que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, que andemos como es digno de nuestro Señor Jesucristo, porque por eso nos llamamos cristianos. Esa es la razón para la cual nos debemos soportar, nos debemos perdonar, nos debemos amar, nos debemos ayudar, hermanos. Y la paciencia allí es necesaria, totalmente necesaria. Una paciencia ejemplar, hermanos. Volvamos a Santiago para ver en cuarto lugar que la sabiduría divina reconoce lo que le falta para su madurez espiritual. Versículo 5 en adelante dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Hasta allí. Qué importante que debemos reconocer qué cosas nos faltan. Y es interesante que la palabra del Señor diga qué es lo que nos hace falta. Y dice que lo que nos falta es sabiduría. Casi todos pedimos un mejor trabajo, un aumento de sueldo. Pedimos que el Señor me conceda esto o aquello, que me dé, pues no sé, un aumento en el trabajo, que me den un mejor puesto. Y estamos pidiendo puras cosas que creemos que nos hacen falta. Pero lo que realmente nos hace falta en esta vida es sabiduría, hermanos. Porque yo siempre les he dicho que el sabio no es el que soluciona problemas, sino el que los evita. Desafortunadamente andamos en problemas porque nos hace falta sabiduría. Si tuviéramos sabiduría, hermanos, sabiduría divina de lo alto, nuestra vida sería mucho mejor, sería excelente, sería acorde a los propósitos y voluntad divina, y nuestros problemas tendríamos la manera de enfrentarlos sabiamente. Aquellas cosas que Dios quiera que enfrentemos lo haríamos con sabiduría. Hay que reconocer lo que nos hace falta, hermanos. Nos hace falta sabiduría, o sea, temor de Dios. Dijimos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y a veces yo noto que eso nos hace tanta falta, temor de Dios. Porque, como les dije, tenemos aquí a veces muchos problemas entre nosotros. ¿De eso de qué hablo? De que no hay sabiduría, de que es posible que no haya temor de Dios. Si Cristo dijo que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que Él va a añadir todas las cosas en las que nos afanamos, creámoslo, hermanos, creámoslo. Busquemos la sabiduría de lo alto. ¿Cómo? Bueno, hermanos,
pues por eso estamos hablando de esta sabiduría divina. Hemos dicho que la sabiduría divina enfrenta los problemas con gozo, que la sabiduría divina manifiesta el resultado de su fe, que la sabiduría divina produce una paciencia ejemplar, que la sabiduría divina reconoce lo que le falta para su madurez espiritual. Necesitamos madurar, hermanos. Necesitamos ser cristianos confiables, maduros, ejemplares, cristianos que de veras seamos como esas sólidas pilares que soportan un gran peso. Y es necesario, hermanos, que no solamente digan, eso es para el pastor y los diáconos. No, es para toda la iglesia. Porque el pastor no es pastor nomás de los diáconos, es pastor de toda la iglesia. Y yo lo que quisiera es que dejemos de causar a veces tanto problema de nada, hermanos. Porque a veces a mí me llegan las ganas de desesperarme, pero en ese momento le digo al Señor, dame paciencia. Y tengo que poner una sonrisa y una cara amable en frente del problema, pero por dentro a veces me estoy consumiendo. Para enfrentar situaciones a veces que no deberían de hacerse un problema. Pero bueno, para eso estamos aquí y para eso yo necesito paciencia. Pero es importante, hermanos, que reconozcamos lo que nos hace falta delante de Dios para nuestra madurez, no para mi casa, no para el ahorro de mi cuenta bancaria, no para mi guardarropa. Delante de Dios, ¿qué me hace falta para esa madurez espiritual? Por eso es importante lo que dice Juan 14. Vayamos a Juan capítulo 14, hermanos, y vean lo que dicen los versículos 12 al 14. Juan 14, 12 al 14 dicen así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estamos diciendo que debemos reconocer lo que nos falta para nuestra madurez espiritual y obviamente pedirla en oración. Y el Señor dice claramente que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, de acuerdo a su voluntad, Él lo hará. Y realmente, ¿cuántas de nuestras oraciones Dios contesta? ¿Cuántas de nuestras peticiones Dios concede? Si a usted concede siempre todo, lo felicito, porque quiere decir que usted está orando conforme a la voluntad de Dios. Que usted está reconociendo lo que le falta exactamente para su madurez espiritual y Dios se lo está concediendo. Pero si sus oraciones y sus peticiones no han sido respondidas o concedidas, acuérdese que dice Santiago también, que pedís y no recibís porque pedimos mal. Pedimos mal. O sea, no estamos reconociendo lo que nos hace falta para nuestra madurez espiritual, aunque tal vez reconozcamos todo lo que nos hace falta en la casa, o lo que me hace falta en mi carro o en mi persona, y entonces estamos pidiendo mal. Y no es que Dios no quiera darle un carro, o un mejor trabajo, o una casa. Tal vez Dios se la quiere dar, pero Él quiere que dijimos que primeramente busquemos las cosas de Él, que le demos a Él el primer lugar. Que si usted le da el primer lugar, una vez me gustó una frase que oí que dice, si usted le da a Dios el mejor lugar en su vida, Dios le dará a usted también todo lo que le pida. Sí, hermano. Volvamos a Santiago para ver el quinto y último punto, hablando de la sabiduría divina. Y la sabiduría divina contrasta con los resultados de quienes dudan. La sabiduría divina contrasta con los resultados de quienes dudan. Versículo 6 en adelante dice claramente, dice versículo 6 en su parte B, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga
que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué importante, ¿verdad? Que dice que el que duda es como la onda del mar. Todos hemos visto las olas en el mar. Y la verdad que nos cansamos de verlas y ellas nunca se cansan de ir y venir. Y uno se cansa de verlas en un momento dado, dice, ya me cansé de ver esta ola, que no se esté en paz, y no lo va a estar, porque es la ola del mar. Pero así como la ola del mar, que su trabajo es ese, así es a veces el que duda. De aquí para allá, y nunca está firme en un lugar, nunca está firme en una doctrina, nunca está firme en una iglesia, en una fe, en un Dios. Siempre anda buscando, y va y viene, y lo peor de andar buscando es que jamás va a encontrar, porque tiene duda, porque duda. Y el que duda, bueno, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es el que no tiene fe, el que duda. De manera que la sabiduría divina contrasta con los resultados de quienes dudan. ¿Cuáles son sus resultados? Bueno, el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted no tiene estas evidencias de la sabiduría divina, entonces no va a recibir nada del Señor, porque en usted hay duda, porque usted no tiene fe verdadera, porque usted está pensando, poniendo su mirada en las cosas de la tierra y no en las de los cielos. Y usted es una persona de doble ánimo, o sea, inconstante en todo lo que hace. Yo estoy hablando de usted en un sentido hipotético, no me estoy refiriendo a nadie en particular. Pero quiera Dios que no haya nadie de esta característica aquí, porque sería muy triste. Pero si la hay, qué bueno, para que le entregue su vida a Cristo, para que se humille ante el Señor. Vea lo que dice Santiago, aquí mismo, busque el capítulo 3. Santiago 3. Ahora vea lo que dicen los versículos 13 al 17. Esto es impactante, vea. Santiago 3, 13 al 17 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué le parece? Dos sabiduría, la de lo alto que hemos estado analizando, pero la de esta tierra, la que causa celos, la que causa contiendas, la que causa perturbación y toda obra perversa, aquella que tiene la persona inconforme, que siempre está de malas, que se le ve que anda enojado hasta kilómetros. Por eso es importante pensar en las evidencias de la sabiduría divina. Tú estás evidenciando que hay sabiduría divina en tu corazón. Si es así, te felicito y que Dios te siga ayudando. Si no es así, humíllate ante Dios, pídele perdón y entrégale tu vida. Termino con una frase que dice así: las evidencias de la sabiduría divina son como grandes luces en la noche oscura. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias.